Comportamiento gráfico de las funciones polinómicas. El propósito del presente vídeo es capacitarte para que comprendas el comportamiento gráfico de las funciones polinómicas, lo cual a su vez te permitirá relacionar las expresiones analíticas con las gráficas de este tipo de funciones. Recuerda, las funciones polinómicas se conforman por la función constante, las lineales, las cuadráticas, las cúbicas, etc. Las funciones constantes son aquellas que la variable dependiente está igualada a una constante, es decir, no hay variable independiente. Por ejemplo, tengo f de x igual a 5, si te das cuenta no hay variable independiente, nada más me está diciendo que vale 5. ¿Sí? Gráficamente lo tenemos aquí, f de x igual a 5, es la línea fuchsia esa que tenemos ahí, esa recta. Si te das cuenta es horizontal y es paralela al eje X y corta al eje vertical en el 5. Por eso es que es f de x igual a 5. Si tenemos esta otra recta que corta acá el eje vertical en el 10, lógicamente su función será f de x igual a 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente es una línea horizontal, es una función constante. ¿Sí? Si tenemos esta otra que está cortando acá en el menos 7, entonces su función sería f de x igual a menos 7. ¿Por qué? Porque es una función constante, entonces son horizontales y entre ellas, si te das cuenta, son paralelas. Si tenemos esta otra, está cortando al eje vertical en el 2, entonces sería f de x igual a 2. ¿Sí? Y finalmente esta otra es negativa, está cortando en el menos 3. Entonces sería f de x igual a menos 3. Si te das cuenta, las funciones constantes siempre van a ser gráficamente líneas horizontales o paralelas al eje horizontal, al eje x. ¿Sí? Y su valor simplemente es igual a la ordenada al origen. Entonces este tipo de funciones son muy fáciles de graficar. Las funciones lineales son aquellas que expresadas en su forma común presentan la siguiente estructura. F de x igual a mx más b. Es la ecuación común de la recta, si lo recuerdas de tu curso de geometría analítica, donde m es la pendiente de la recta y b la ordenada al origen. ¿Cuál es la gráfica de la función f de x igual a 2x más 1? ¿Sí? Si te das cuenta, aquí tiene la estructura de la ecuación común. En este caso, m es igual a 2 y b, que es la ordenada al origen, es igual a 1. Si yo ubico aquí en el plano cartesiano, para poderlo graficar, ¿sí? Ubico primero la ordenada al origen, que es 1. Entonces quiere decir, ahí está el puntito azul, que lo está cortando en el 0,1. Y a partir de ahí, yo me fijo en la pendiente. Como la pendiente es 2, si me desplazo un cuadrito hacia la derecha, sobre el eje paralelo al eje X, tengo que desplazarme 2 cuadritos hacia arriba paralelo al eje Y, quedando otro punto en el punto 1,3. Si te das cuenta, ahí estaría en el 1,3 y ahí está la pendiente igual a 2, porque es cuánto cambia Y entre cuánto cambia X. Esa es la pendiente. Y está cambiando 2 y X está cambiando 1. Podemos trazar otro punto más. Si me vuelvo a mover un cuadrito hacia la derecha, tengo que subir 2 hacia arriba. ¿Sí? Y ya puedo trazar la gráfica. Y ahí está. Esta es la recta cuya ecuación es f de x igual a 2x más 1. Entonces es muy fácil trazarlo cuando ya tenemos la ecuación, porque ya tenemos la ordenada al origen y tenemos también la pendiente de la ecuación. ¿Qué pasa con la gráfica de la recta si solo se le cambia la ordenada al origen en ecuación? Por ejemplo, 2x más 5 o f de x igual a 2x menos 4. ¿Sí? Entonces tenemos f de x igual a 2x más 5 o f de x igual a 2x menos 4. Lo único que le estamos cambiando es la ordenada al origen, porque el 2x y el 2x quedan igual. Entonces nada más va a cambiar la ordenada al origen y van a quedar paralelas. Fíjate. Por ejemplo acá, como dice la primera, que es f de x igual a 2x más 5, va a cortar al eje vertical en el 5 y la recta va a ser paralela a la primera. Entonces queda de esta manera. Y la otra dice 2x menos 4, entonces la ordenada del origen es menos 4. Marcamos ahí el puntito y la recta va a ser paralela a la anterior. Entonces, es muy sencillo. Cuando solo cambia la ordenada al origen,
¿sí? El desplazamiento de la recta es paralelo, ¿sí? Hacia arriba sí es positivo y hacia abajo sí es negativo, pero siempre se mantendrán paralelas. ¿Por qué se mantendrán paralelas? Porque no cambió la pendiente de la recta. Dice, si solo se cambia la ordenada al origen a una recta, estas necesariamente tienen que ser paralelas, puesto que tienen la misma pendiente. Siempre dos rectas que sean paralelas tendrán la misma pendiente. Y entonces, si nomás le cambiamos la ordenada al origen, pues se desplaza paralelamente. ¿Qué le pasa a la gráfica de la recta si le cambiamos la pendiente? ¿Sí? Ahí sí ya va a ser distinta, fíjense. Sea, si a la función f de x igual a 2x más 1, cambiamos la pendiente a un medio, un cuarto, 3 y 5. ¿Qué conclusiones podemos obtener? Ahí tenemos la recta, la que nos dijeron originalmente, f de x igual a 2x más 1. Y ves que está cortando precisamente al eje y en el más 1, porque es la ordenada del origen. Y su pendiente es 2. Si te desplazas un cuadro hacia la derecha, tienes que subir 2 cuadros hacia arriba para mantenerte en la recta. Ahí está la pendiente 2. Pero si le cambiamos la pendiente primero a un medio, entonces voy a partir que estoy en este punto de la ordenada del origen, ¿sí? Que es 1. Y si la pendiente es un medio, quiere decir que me desplazo 2 unidades sobre X y una en Y. Quedaría en este otro puntito, si te das cuenta, en el 2,2. Ahí la pendiente sería de un medio, ¿sí? Y ahí yo puedo trazar una línea recta. Esa recta, entonces va a tener una función f de x igual a un medio de x más 1, ¿ok? Ahora, si le cambio a un cuarto, vuelvo a partir del punto 0,1, ahí donde están cortando al eje vertical, y a partir de ahí me tengo que desplazar 4 unidades hacia la derecha hasta llegar al 4 y una hacia arriba. Y ahí está el puntito. Y entonces trazo una recta que pase por ellos. Y entonces ahí estaría. Y esa sería la recta que es f de x igual a un cuarto de x más 1. Si te das cuenta, entre más pequeña sea la pendiente, la recta se va haciendo más horizontal, ¿sí? Va siendo menos empinada, menos inclinada. Recuerda que la pendiente nos representa la inclinación de la recta. Entonces un cuarto, pues es la mitad de un medio, está más aplanada, ¿sí? Ahora la 2x estaba más vertical. Pero ¿qué pasa si le ponemos una pendiente igual a 3? Entonces a partir del 0,1, donde se están cortando, si yo le pongo una pendiente de 3, quiere decir que si me desplazo un cuadrito hacia la derecha, tengo que desplazarme 3 cuadritos hacia arriba. Quedaría en el 1,4 el puntito. Ahí está. Entonces, si trazo la recta, pues lógicamente esa recta es más vertical. Es f de x igual a 3x más 1. Y si le pongo 5, entonces si me desplazo un cuadrito a partir del 0,1 hacia la derecha, tengo que subir 5 cuadritos hacia arriba. Quedaría en el 1,6. Y si trazo la recta, va a ser todavía más vertical. F de x igual a 5x más 1. Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener? Entre más pequeña sea la pendiente, la recta es menos inclinada, acercándose a la horizontal. Esto solo se da cuando f de x es igual a c. Cuando es una función constante es que la pendiente es igual a 0. Aquí no es igual a 0, pero se va aproximando entre cada vez que la pendiente es más pequeña. Okay. Entre más grande sea la pendiente, la recta se hace más vertical. Si te diste cuenta, f de x igual a 5x más 1 es mucho más vertical que todas las demás, ¿sí? Sin alcanzar esta, sin llegar a ser vertical. Esta solo se da cuando x es igual a c. Cuando x es igual a la abscisa del origen, entonces vamos a tener una recta vertical. Pero te das cuenta aquí la pendiente entonces lo que hace es cambiar la inclinación de la recta, ¿sí? Si es muy grande la pendiente, la recta se hace más vertical. Si es muy pequeña, se va aproximando más hacia la horizontal. Muy bien. Dice, ¿qué pasa con la gráfica de la función si la pendiente es negativa? O sea, ves, aquí estamos manejando pendientes positivas, pero ¿qué pasa si es negativa? Dice, sea la función f de x igual a menos x más 3. ¿Qué le pasa a la gráfica si cambiamos la pendiente a menos 3, menos 6, menos un cuarto y menos un octavo? ¿Sí? Aquí trazamos la gráfica de la función f de x igual a menos x más 3. Menos x más 3 quiere decir que es una pendiente de menos 1.
Al ser la pendiente negativa, entonces la gráfica tiene que ser descendente, o sea, viene hacia abajo. Cuando es positiva va a ser ascendente. Siempre las gráficas se leen de izquierda a derecha. Entonces aquí ya tenemos esta, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Dice, si le cambiamos la pendiente a -3. Entonces primero ubicamos un puntito, por ejemplo, aquí donde estaba +3. Si me desplazo una unidad hacia arriba, tengo que desplazarme 3 unidades hacia abajo y quedaría en el 1.0, 1,0. Y entonces trazo, y la otra, pues ya donde estaba, ¿no? Entonces trazo la gráfica y ahí está, ¿sí? Se hace más vertical también. Y si ahora tengo una pendiente de -6, a partir del 0,3, tengo que desplazarme una unidad hacia la derecha y 6 unidades hacia abajo. Entonces llegaría hasta el -3, ¿sí? Ahí está, hasta el -3. Y entonces trazo la recta, y es la recta verde, y ven que queda mucho más vertical. Ahí está, f de x igual a -6x más 3. La azul fue f de x igual a -3x más 3. Entre más negativa sea la pendiente, más vertical va siendo la recta. Pero ¿qué pasa si ahora es -1/4? Entonces, a partir del punto 0,3, para que sea -1/4, me tengo que desplazar 4 unidades hacia la derecha, hasta el 4, y una hacia abajo, al 4,2. Ahí quedaría un puntito. Y trazo una recta, y esa recta sería su ecuación f de x igual a -1/4 de x más 3. Pero si te das cuenta, esa recta es más horizontal que las demás. Y si es -1/8, quiere decir que a partir del punto 0,3, que es donde se están cortando las rectas, me desplazo 8 unidades hacia la derecha y una hacia abajo. Entonces estaría yo ubicado en el punto 8,2, o sea, allí. Y trazo la recta, y esta recta color amarilla va a ser más horizontal que las demás. Entonces esa es su ecuación, f de x igual a -1/8 de x más 3. Si te das cuenta, entonces aquí en qué podemos concluir. Dice, la pendiente negativa en una recta hace que ésta sea descendente. Entre más negativa sea la pendiente, más vertical será la recta. Y entre más se acerque a cero, la recta será más horizontal. Y eso es lo que observamos ahí precisamente. Que cuando la recta es muy negativa, por ejemplo, pendiente de -6, o si fuera -10, -20, se va a ir haciendo más vertical. Pero entre más pequeña sea, como fue un -1/4, -1/8, si fuera -1/20, -1/100, etcétera, entonces se va haciendo más horizontal, se va acercando más a la recta horizontal. Pero la pendiente negativa lo que hace es que las rectas todas estas son descendentes. ¿Ok? Pues muy bien. Dice, las funciones cuadráticas, terminamos ahí con las funciones lineales. Dice, las funciones cuadráticas son aquellas que la variable independiente de mayor exponente se encuentra elevada a la 2. Por eso se le llama cuadráticas, ¿no? Iniciamos analizando el comportamiento gráfico de la función cuadrática más simple. ¿Cuál es la función cuadrática más simple? Es f de x igual a x cuadrada, cuya gráfica se presenta a continuación. Si te das cuenta, es una parábola de vértice en el origen. Le llamo de abertura normal porque t vale 1/4, ¿no? Entonces, abre hacia arriba, ¿sí? Ahora dice ahí, ¿qué le sucede a la gráfica si primero le sumamos 3 y luego le restamos 2 unidades a la función analítica? Es decir, convertir la f de x igual a x cuadrada menos 2 y f de x igual a x cuadrada más 3. ¿Qué va a pasar? Sí. Entonces lo hacemos y mira, se desplazó la gráfica. Y cuando le sumamos +3, ahí está, y igual a, en este caso, x cuadrada más 3, se desplazó 3 unidades, es la gráfica esta naranja, 3 unidades hacia arriba. En cambio, en la otra, y igual a x cuadrada menos 2, se desplazó 2 unidades hacia el eje negativo de la y. Y la de en medio, pues era y igual a x cuadrada. Entonces te das cuenta eh, que le afecta. Si le sumamos o restamos, si le sumamos, se desplaza hacia arriba, si le restamos, se desplaza hacia abajo, pero no cambian sus características, tienen la misma abertura y todo. En conclusión, sumarle o restarle al término independiente en la ecuación de la parábola hace que la gráfica se desplace hacia arriba si se le suma o hacia abajo si se le resta tantas unidades como le indique la operación realizada. Si le sumo 3, va a subir 3. Si le sumo 5, va a subir 5 unidades.
Si le resto 2, baja 2 unidades, pero si le resto 7, va a bajar 7 unidades. ¿Ok? ¿Qué le pasa a la gráfica de f de x igual a x cuadrada si le sumamos o restamos cantidades a la x, pero elevada al cuadrado? ¿Sí? Fíjate bien. Observa la gráfica f de x igual a x cuadrada y lo que ocurre al graficar f de x igual a x más 3 al cuadrado y f de x igual a x menos 2 al cuadrado. Le estamos sumando o restando, pero la parte que está elevada al cuadrado. Y de una vez queda elevada al cuadrado la parte que le sumamos. Y mira qué pasó. Aquí tienes la gráfica, la de en medio, el azul, sigue siendo f de x igual a x cuadrada. Pero la de la derecha, la roja, es f de x igual a x menos 2 al cuadrado y el vértice se desplazó 2 unidades hacia la derecha. En cambio, la otra es f de x igual a x más 3 al cuadrado y el vértice de la parábola se desplazó 3 unidades hacia la izquierda. O sea, que si se le suma, se va hacia el lado izquierdo y si se le resta, se va hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Las unidades que se indiquen que se le esté sumando o restando. ¿Ok? Entonces dice, el desplazamiento es horizontal. Tantas unidades a la izquierda si la cantidad sumada es positiva o a la derecha si es negativa. Eso es lo que pasó. Entonces aquí decimos, lo anterior indica que se puede mover el vértice de la parábola lateralmente si se le suman cantidades a la x y se eleva al cuadrado y verticalmente si se le suma un término independiente. ¿Okay? Ejemplo, se necesita una parábola de abertura normal, vamos a llamarle abertura normal f de x igual a x cuadrada, esa es la abertura normal, que su vértice se encuentre en el punto 5,4. ¿Cómo se debe escribir la función analítica? Ah, mira, entonces voy a restarle este 5, entonces sería f de x igual a x menos 5, porque va a pasar como menos 5 porque quiero que esté en el 5, menos 5 al cuadrado más 4. Así. F de x sería igual a x menos 5, porque este 5 que está del vértice, que está positivo, pasaría a negativo. O sea, este 5 que aquí es positivo, aquí queda negativo, si te das cuenta, y se eleva al cuadrado, ¿sí? Y luego el otro 4 sí pasa directo con su signo, más 4. Y si lo graficamos, lo tenemos así. Y vea, y mira, precisamente esa función f de x igual a x menos 5 al cuadrado más 4 tiene su vértice en 5,4 y es de abertura normal. Se requieren dos parábolas de abertura normal cuyos vértices se localicen en B menos 6,2 y la otra en B 3, menos 4. ¿Cuáles deben ser sus funciones analíticas? Grafíquelas. En la primera tendría que ser f de x igual a x más 6 al cuadrado más 2. Tendríamos que tenerlo así. F de x igual a x más 6 al cuadrado más 2. ¿Por qué? Porque este menos 6 al entrar cambia de signo, por eso queda a más 6. Y el 2 pasa igual, por eso queda aquí el 2. Ese no le pasa absolutamente nada. Entonces, esa sería la primera ecuación. Y la otra ecuación, el 3 también va a pasar negativo, por eso va a ser f de x igual a x menos 3 al cuadrado, y el menos 4 también pasa con su signo, menos 4. Si lo vemos gráficamente, aquí los tenemos. Y ahí está. La gráfica en color rojo o fuchsia es la de vértice menos 6,2. ¿Sí? Por eso queda f de x igual a x más 6 al cuadrado más 2. Y en la gráfica en azul es su vértice 3, menos 4. Y lo puedes ver. Y su ecuación es f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Dice, ¿qué le pasa a la gráfica si el término cuadrático en lugar de ser positivo se hace negativo? ¿Sí? Al cambiar de signo, lo que provoca es que la parábola se invierta. Es decir, en lugar de abrir hacia arriba, abrirá hacia abajo. O sea, así como en la recta que le hacía descendente, en la parábola lo invierte. En lugar de abrir hacia arriba, abrirá hacia abajo. Veamos. Dice ejemplo, una parábola de abertura normal de vértice en B 5,8 y abre hacia abajo. ¿Cuál deberá ser la función analítica? Muéstrelo gráficamente.
Entonces tendría que ser f de x igual a x a menos x menos 5 al cuadrado más 8. Fíjate así. F de x igual a menos. ¿Sí? Tiene el término cuadrático, tiene que ser negativo. X menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque el vértice aquí me está diciendo que es 5. Pasa con signo contrario, menos 5 al cuadrado. Y el 8 pasa con su término, ¿no? Más 8. Ahí está. Entonces, esa sería la ecuación de esta parábola. ¿Sí? Y lógicamente, su gráfica, ahí está. El vértice ves que está en 5,8, como nos lo indicaron, y abre hacia abajo y es de abertura normal. La abertura de la parábola, ¿de qué depende? ¿Cómo hay que escribirlo en forma analítica? Ven que ya vimos aquí, hasta ahorita hemos visto cómo mover el vértice y si es de abertura normal, si abre hacia arriba es positivo, si abre hacia abajo es negativo, la parte cuadrática de la función, y ya lo vimos que es muy sencillo. Pero ¿de qué ahora? ¿De qué depende la abertura de la parábola? ¿Y cómo hay que escribirlo? Entonces, dice, la abertura de la parábola depende del valor de P. Si lo recuerdas de tu curso de geometría analítica, ¿no? Es decir, de la distancia del foco al vértice o del vértice a la directriz, que es precisamente P. El valor de P debe ir como coeficiente del término cuadrático, como 1 sobre 4P. ¿Sí? Dice ejemplo, ¿cuáles son las funciones analíticas de las parábolas de vértice 4, menos 2? Todas van a tener el mismo vértice, que abren hacia arriba y cuyo valor de P son 1, 2, 3 y 4. Muéstrelo gráficamente. Dice la ecuación ordinaria de la parábola. Su fórmula presenta la siguiente estructura. Y tenemos f de x igual a 1 sobre 4p. ¿Sí? Y ahí está el valor de 4p. Ven, eso nos va a dar la abertura. ¿Sí? Por x menos h al cuadrado más k. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Cuando p vale 1, dice, al ser el vértice 4, menos 2, entonces h es igual a 4 y k es igual a menos 2. Entonces ya tenemos los valores de h y k. ¿Sí? Entonces dice para p, cuando p vale 1, para p vale 1, entonces sería f de x igual a 1 sobre 4 por 1, pues da 4. Por eso queda un cuarto de x menos 4. ¿De dónde saqué ese menos 4? Del vértice, aquí está. Vale 4, entonces menos 4 al cuadrado. Y el menos 2 conserva su signo. Por eso aquí quedó menos 2. Entonces esa sería la ecuación de esa parábola cuando p vale 1 y su vértice está en 4, menos 2. Pero para cuando p vale 2, ¿sí? Lo único que va a cambiar, fíjense, f de x va a ser igual a 1 octavo. ¿Por qué? Porque la fórmula dice 1 sobre 4p. 4 por 2 es 8, entonces va a ser 1 octavo. Lo demás no cambia. X menos 4 al cuadrado menos 2, porque está en el mismo vértice. ¿Sí? Para p igual a 3, igual va a cambiar nada más 1 sobre 4 por 3, sería 12. Igual a 1 sobre 12 por x menos 4 al cuadrado menos 2. Lo demás no cambia. Y para p igual a 4, igual. Entonces 4 por 4 son 16. Entonces sería f de x igual a 1 sobre 16 por x menos 4 al cuadrado menos 2. Si te das cuenta, lo único que cambió, que hace que cambie el valor de p, pues es el coeficiente que acompaña al término cuadrático. ¿Sí? Y gráficamente, dice, las gráficas se presentan en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos. Y ahí te das cuenta, la gráfica azul es la primera, f de x igual a un cuarto de x menos 4 al cuadrado menos 2. La siguiente es f de x igual a un octavo de x menos 4 al cuadrado menos 2. La verde es f de x igual a un doceavo de x menos 4 al cuadrado menos 2. Y la color fuchsia es f de x igual a un 16avo de x menos 4 al cuadrado menos 2. Lo único que fue cambiando fue la abertura. Entre más pequeño sea el coeficiente del término cuadrático, más abierta será la parábola. Dice aquí, en conclusión, la abertura de la parábola depende del parámetro P. Entre más grande sea P, más abierta será la parábola. ¿Sí? Las coordenadas del vértice siguen las mismas reglas vistas previamente para ubicarlos en la ecuación. Y hacia donde abra la parábola dependerá del signo. En este caso, como fue positivo, todas abren hacia arriba. ¿Okay? Entonces, esa es una conclusión importante. Dice, al ver la gráfica, si P es un número entero, para ver su valor, nos desplazamos verticalmente desde el vértice. Si al llegar a la unidad 1,
Fíjense, por ejemplo, aquí me desplazo. Si al llegar a la unidad 1 estaría yo acá. Dice ahí, vemos que las ramas de la parábola están a 2 unidades a cada lado, entonces P es igual a 1. Y precisamente aquí está 1 y 1, está a 2 unidades, esta rama y la otra rama. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros que en este caso P vale 1, ¿sí? Ahí tendríamos, y por eso quedó un cuarto, porque 4 por 1, pues es 4. Entonces ahí nos damos cuenta de eso. Dice, si al desplazarnos 2 unidades, las ramas están separadas por 8 unidades, P valdrá 2. Si me desplazo 2 y ahora las ramas, ¿de cuál parábola son las que valen 2? Pues entonces es la de la parábola negra. 1, 2, 3, 4 cuadros hacia la izquierda y 4 hacia la derecha, son 2. ¿Sí? Son 8 en total. Si al desplazarnos 3 unidades del vértice, las ramas están separadas por 2 unidades, P vale 3 y así sucesivamente. Y si se dan cuenta, si me desplazo hacia acá, tengo 6 unidades hacia la izquierda y llego a la rama de la parábola verde y hacia la derecha también. Entonces son 12 unidades. Y ahí voy viendo el valor de P. ¿Sí? Y esos puntos las funciones que estoy señalando cúbicas serían el foco. Las funciones cúbicas también presentan un comportamiento gráfico similar a lo que hemos venido viendo. Dice, ¿cuál es la gráfica de f de x igual a x cúbica? Aquí lo tenemos. Vean, esa es la típica f de x cúbica. La x cúbica parecía que iba a descender, pero no. Nada más aquí se le llama esto un punto de inflexión. Entonces tiene un punto de inflexión, venía descendiendo y luego se recupera y se va hacia arriba. La función cúbica indica su punto de inflexión, se localiza en 0,0. ¿Sí? Indicada, en este caso, esta función cúbica indicada, perdón, su punto de inflexión se localiza en 0,0. Es decir, en el origen. Pero igual que en la parábola, sumándole o restándole cantidades, se pueden mover dicho punto. ¿Sí? Y sigue el mismo comportamiento. Fíjense, ejemplo. ¿Cuál es la ecuación de la función cúbica cuyo punto de inflexión se localiza en 5,2? Entonces sería f de x igual a x menos 5, porque este como es más 5 pasó menos 5. Y el más 2 se conserva. Más 5 al cubo, más 2. Y vean, ahí está su gráfica precisamente. El punto de inflexión, ahí está. Quedó en el 5,2. ¿Sí? Es muy parecido al comportamiento de la parábola, pero aquí no se mueve el vértice porque no tiene vértice, se mueve el punto de inflexión. Si observas, el punto de inflexión sigue un comportamiento muy similar al vértice de la parábola. ¿Cómo afecta el signo negativo en el término elevado al cubo? Vamos a verlo. Ejemplo, dice, ¿cuál es la función analítica de la función cúbica negativa cuyo punto de inflexión se localiza en P menos 3,4? Entonces la ecuación sería f de x igual a menos, tiene que ser negativa, x y en lugar de menos 3, como es el punto de inflexión, entonces va a ser más 3 al cubo y el 4 respeta su signo, más 4. Y entonces esa sería la ecuación, ¿sí? Y ahí está la gráfica. Fíjate, lo invierte, ¿no? Ahora en lugar de que vaya aquí del punto de inflexión, ¿sí? Se desplace hacia la derecha, como lo hace aquí, se va hacia la izquierda. ¿Sí? Si observas, la gráfica se invierte al cambiar el signo del término cúbico, pero el punto de inflexión sigue las mismas reglas que cuando es positivo. ¿Okay? Entonces, con esto esperamos que ya hayas visto cuál es el comportamiento gráfico de las funciones polinómicas. Pero viene el momento para que ustedes trabajen en el fortalecimiento de aprendizaje. Dice, con la finalidad de que fortalezcas tus competencias sobre la gráfica de las funciones polinomiales, te invito a resolver cada una de las siguientes actividades. 1. En el siguiente plano cartesiano se encuentran trazadas 3 rectas. Extrae su pendiente y ordenada el origen de ellas, escríbelas y determina la ecuación común de cada una de ellas. Y ahí están las 3 rectas, y ahí dice recta 1, recta 2 y recta 3. La recta 1 es esta amarillita, la 2 es la azul y la 3 es la flecha, ¿no? ¿Sí? Perdón, la recta 1, 2 y 3, sí, ahí está. Y vas a poner en cada una de ellas la pendiente, la ordenada del origen y la ecuación común. El 2 dice, en el siguiente plano cartesiano se encuentran las parábolas 1, 2 y 3, que son de abertura normal, es decir, y igual a x cuadrada, ¿no? Indica el vértice y la ecuación de cada una de ellas. Ahí está. Entonces aquí vas a ver cuál es el vértice y ya teniendo el vértice vas a escribir cuál es su ecuación de cada una de ellas. La número 3
En el siguiente plano cartesiano se encuentran parábolas con aberturas y vértices diferentes. Identifica sus vértices y determina la ecuación ordinaria de cada una de ellas. Ahí está. Y entonces lo que te recomendaba es que veas a partir del vértice, te lances verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso, y veas en dónde cortan las ramas exactamente en un punto, y de ahí sacas el valor de P. ¿Sí? Y ahí vas a encontrar la parábola, vas a decir el vértice y cuál es su ecuación. Y finalmente dice, en el siguiente plano cartesiano se encuentran trazadas dos funciones cúbicas. Identifica las coordenadas del punto de inflexión y determina la ecuación de cada una de ellas. Ahí están. Entonces vas a determinar las coordenadas del punto de inflexión y luego la ecuación de cada una de ellas. Las respuestas, con tal de que puedas checar, aquí dice, con la finalidad de que puedas corroborar tus resultados, te proporciono las respuestas correctas. Y aquí vienen las de la 1, la 2, la 3 y la 4. Muy bien, nos vemos en el próximo video.